Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, bienvenidos a su programa Lecciones para Vivir. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Samuel, ¿listo para los comentarios de hoy? Dinos el título y el propósito de este estudio, por favor. ¿Cómo no, Obed? La lección se titula Sabiduría Divina. Y el propósito es entender que, así como la sabiduría es un atributo de la divinidad, podemos adquirirla si la pedimos a Dios para que podamos hacer buenas elecciones. Estimados amigos y hermanos, me alegra compartir estos comentarios con ustedes. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Vamos a inclinar nuestros rostros para una palabra de oración. Amante Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones que a cada momento nos das. Permite estar con nosotros en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dos hombres tuvieron una disputa y fueron con el juez. El primero habló con elocuencia y razonamientos convincentes. Cuando acabó su discurso, el juez asintió con la cabeza y dijo: «Tiene razón». El otro saltó y exclamó: «Espere un momento, señor juez. Usted no ha escuchado mi argumento». El juez lo escuchó contar el asunto desde su punto de vista. El hombre lo hizo con elocuencia y también fue persuasivo. Cuando terminó, el juez dijo: «Tiene razón». Inmediatamente el secretario de la corte se levantó y le dijo: «Señor juez, ambos no pueden tener la razón». El juez miró al secretario y le respondió: «Tiene razón». ¿Ves, Samuel, lo que pasa con el relativismo? ¿Qué es relativismo y por qué los cristianos no podemos aceptarlo? Sí, Obed, en el relativismo todos tienen la razón. ¡Qué confusión! Dice thefreedictionary.com, relativismo es una doctrina basada en la falta de valores absolutos. Los conceptos acerca del bien y el mal varían de acuerdo con el ambiente y de una persona a otra. El sofista griego Protágoras inició el relativismo. Para él no hay verdades absolutas y universales, sino que las cosas son como cada quien las percibe. Algo puede ser bueno para alguien y malo para otro. De hecho, una acción puede ser mala o buena para la misma persona dependiendo de la situación. Existen muchas verdades acerca de las cosas, y cada quien tiene su propia verdad. Pero Sócrates decía que si cada quien tenía su propia verdad, de justicia por ejemplo, ¿cómo podían ponerse de acuerdo para organizar una ciudad? Lo bueno, lo malo o lo justo son valores universales y tendrán el mismo significado para unos como para otros. Fíjate, Obed, si el relativismo fuera cierto, tú y yo, con o sin estudios médicos, podríamos decidir lo que sirve para curar a esta o aquella persona, con la misma sabiduría que un médico, pues cada uno de nosotros tendríamos la razón. Pero es obvio que no todos tienen el mismo conocimiento acerca de todo. Por eso entran en la sala de operaciones solo cirujanos y personas especializadas, a pesar de lo que haya dicho Protágoras. Por los que me escuchan y les gusta la lógica, escuchen este argumento. La afirmación «la verdad es relativa» es una afirmación absoluta. Si la afirmación es verdadera, todo, incluyendo esta afirmación de «la verdad es relativa», sería también relativa. Si una afirmación es relativa, no es siempre verdadera. Si la afirmación «la verdad es relativa» no es siempre verdad, a veces la verdad no es relativa. Esto significa que existen absolutos, así que la afirmación anterior es falsa. Con la lógica, los argumentos relativistas siempre se contradicen a sí mismos. Los cristianos sabemos que existe la verdad absoluta. Jesús dijo: «Yo soy la verdad». En esta lección notamos que según Proverbios, la sabiduría es la verdad y la verdad divina es absoluta. Gracias, Samuel. Un hombre ya viejo manejaba rumbo a su casa cuando sonó su teléfono celular. Era su esposa, quien le dijo atemorizada: «Querido, ten cuidado en el camino. Acabo de ver en televisión que un maniático va en sentido contrario en la vía rápida». Y el hombre respondió: «¿Uno?
Hay cientos que vienen en sentido contrario. Cuán confiada es la ignorancia. ¿No es cierto? Salomón nos insta a ser sabios. Esta es la sección que se titula La sabiduría clama. Samuel, ¿cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia? ¿Cuál es más importante? Bueno, dijo Doug Larson, la sabiduría es el premio que recibes al final de una vida de escuchar cuando hubieras preferido hablar. La sabiduría se adquiere con la experiencia, pero Salomón nos dice que la sabiduría divina viene de Dios. Según el diccionario de la Real Academia Española, inteligencia es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y emplearla para resolver problemas. Se relaciona con la mente del ser humano. Y sabiduría es la habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia, pero basada en la experiencia, obteniendo conclusiones que nos dan mayor entendimiento, nos lleva a la reflexión, nos da discernimiento de lo bueno y lo malo, de la verdad y lo falso. Dice Salomón en Proverbios 8:1, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Aquí vemos que necesitamos tanto inteligencia como sabiduría. El versículo 11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Este texto nos dice que vale más la sabiduría que las riquezas, y que nada, ni siquiera la inteligencia, se puede comparar con la sabiduría. La sabiduría no tiene precio. En Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aunque se puede tener inteligencia sin sabiduría, la sabiduría incluye la inteligencia. La sabiduría incluye discernimiento entre la verdad y la falsedad. Por lo tanto, es importante adquirir sabiduría. Samuel, ¿qué paralelismo existe entre la verdad y la sabiduría? ¿Por qué es necesario el conocimiento de Dios para obtener sabiduría? Dice Proverbios 8:7, porque mi boca hablará verdad. Y el autor de la lección explica, los textos de esta semana dejan en claro que la sabiduría es la verdad según existe en Dios. Salomón nos pide que busquemos sabiduría como un minero buscaría oro o un tesoro escondido. La búsqueda de sabiduría es en realidad la búsqueda de Dios mismo. No podemos formar una relación con nuestro Padre Celestial en unas pocas horas. Primero debemos conocerlo, y esto sucede solo con el estudio de su palabra. Dice Proverbios 2, del 2 al 6, si tu oído está atento a la sabiduría, si pides ayuda a la inteligencia, entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor de la sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. Solo los que son diligentes en buscar la sabiduría la hallarán. Gracias, Samuel. Los seres humanos no solo tenemos conocimiento e inteligencia, sino imaginación. La imaginación nos permite manipular información originada en nosotros para crear una representación o una imagen. Pero la imaginación sin una relación con Dios es hacia el mal. Dice Génesis 6:5, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Imaginación sin la sabiduría es peligrosa. Abre nuestra mente a ideas buenas y malas. Las ideas malas nos llevan a todo tipo de pecado y desobediencia a Dios, incluyendo adulterio, robo, envidia y odio, que lleva al homicidio. La Torre de Babel fue construida con gran imaginación, pero los hombres actuaron fuera de la voluntad de Dios para su propia gloria y orgullo personal. Les faltó sabiduría para conocer y obedecer la voluntad de Dios. Esta sección se titula La sabiduría en la creación. ¿Desde cuándo existe sabiduría? ¿Cuál es el propósito de Salomón al aunar la sabiduría con la creación, Samuel? El autor de la lección escribe, la sabiduría es parte de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, se encuentra en el tiempo antes de la creación del universo. En Proverbios 8:22 dice la sabiduría, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras.
La existencia de la sabiduría cuando solo Dios existía muestra que la sabiduría existe desde la eternidad. En Primera de Reyes 4:29 dice, Dios dio a Salomón sabiduría, muy grande. La sabiduría, así como el amor, es un atributo de Dios y la da a quien se la pide. Salomón pidió a Dios sabiduría y Dios se la concedió. Pero hay quienes no tienen interés en la sabiduría de lo alto y nunca la adquieren. Dice Job 4:21, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Podemos pasar toda la vida sin tener sabiduría. Proverbios 3:19 nos dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Cuando nosotros nos detenemos a ver las cosas de la naturaleza, nos asombran todos sus detalles. Existe tal precisión y tal previsión en la creación que ¿cómo puede alguien creer que se formó por casualidad? No lo entiendo. El autor de la lección explica por qué Salomón relaciona la sabiduría de Dios con su creación. La intención es enfatizar la principal credencial de la sabiduría, su eternidad. Si Dios usó la sabiduría para crear, la sabiduría es más antigua que el mismo universo y fue fundamental para su existencia. Nosotros tendríamos que usar la sabiduría mucho más en todo lo que hacemos en la vida. Es cierto, Samuel. Dice Santiago que podemos obtener la sabiduría solo con pedirle a Dios. Pero muchos de nosotros nos creemos suficientemente inteligentes para actuar por nosotros mismos y nos puede suceder lo que a Salomón cuando se alejó de Dios. Escribió en Eclesiastés 7:23, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Cuando no tenemos sabiduría divina, podemos ser enredados con opiniones y creencias equivocadas. Sí, por ejemplo, Barna Research, una compañía de encuestas, reportó en 1991 que solo el 28% de norteamericanos cree en la verdad absoluta. Los demás piensan que diferentes personas pueden definir la verdad en distintas maneras y aún estar correctas. Y entre los evangélicos, solo el 23% cree en la verdad absoluta. Esto es interesante, pues entre las verdades absolutas están la existencia de Jesús como Hijo de Dios, Dios como Creador del universo, la autenticidad y veracidad de la Biblia y la vida eterna para los creyentes en Cristo. Si no hay verdad absoluta, entonces todo esto no podría ser cierto. Mi papá, el pastor Raúl Sánchez, decía que hay 5 cosas que son verdad. Dios es la verdad, Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, la ley de Dios es la verdad, la palabra de Dios, o sea, la Biblia es la verdad. Gracias, Samuel. Cuando Betty Goldstein, de Nueva York, entró al hospital, su esposo envolvió el anillo de matrimonio de su esposa en una servilleta para guardarlo. Pero en un momento de olvido, él tiró la servilleta en la basura y cuando se dio cuenta de su error, corrió al bote de la basura, pero vio que el camión de la basura ya se lo había llevado. Siguió al camión hasta el depósito de basura. Después de una hora de buscar entre cientos de bolsas de basura, recuperó el anillo de diamante de 3,5 quilates. Dice el escritor de Proverbios que así debemos buscar la sabiduría, haciendo todo lo posible por encontrarla. De hecho, cuando buscamos sabiduría, en realidad estamos buscando a Dios mismo, porque Él es el principio de la sabiduría. La sabiduría la encuentran y la gozan solamente los que la buscan con diligencia y devoción. Esta sección se titula Regocijo en la creación. Samuel, ¿cómo se relaciona el regocijo de la sabiduría con la semana de la creación? ¿Qué papel juega el sábado en este regocijo? Dice el texto en Proverbios 8:30 y 31, pero primero vamos a leer el 27. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Aquí está hablando la sabiduría. Ahora, versos 30 y 31. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Dios se regocijó cada día en su creación. Era su delicia de día en día.
En cada uno de los días de la creación, con excepción del segundo, cuando terminaba su obra, Génesis 1 registra las palabras y vio Dios que era bueno. Este regocijo aumentó mucho, el sexto dijo cuando creó al hombre. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Génesis lo registra de esta manera. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Dios estaba sumamente satisfecho consigo mismo y gozoso con toda la obra que había creado. Obtuvo su pleno gozo cuando disfrutó con el hombre el primer sábado que pasaron juntos en comunión. Mis delicias son con los hijos de los hombres. En Génesis 2:2 dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. La sabiduría se sentía feliz al contemplar realizadas las obras que ella había diseñado, pero encontró sus delicias en el hombre, hecho a imagen y semejanza del Dios mismo, capaz de entender los misterios de la sabiduría y amarla. Dios pudo haber terminado la semana el sexto día, pues ya había terminado su creación, pero Él deseaba dar algo al hombre, o darle al hombre algo, especial que fuera un recordatorio constante de su Creador. La razón por la que hay 7 días en la semana y no 6 fue para darnos el sábado de descanso y adoración especial. Dios amó a sus criaturas y deseaba que ellas siempre recordaran de dónde venían y que le amarían a Él de igual manera, y que le amaran a Él, de igual manera. El descanso del sábado implicaba un tiempo de comunión especial entre Dios y sus criaturas. No fue algo que se le ocurrió a Dios cuando llamó a Abraham. De hecho, la señal entre Abraham y Dios no fue el sábado, sino la circuncisión. Samuel, ¿por qué es importante el hecho de que nuestro Redentor haya sido también nuestro Creador? Dice Elena White en su libro Maranata, página 238. Dios quiere que comprendamos que tiene derecho a la mente, el alma, el cuerpo y el espíritu, a todo lo que poseemos. Somos suyos por creación y por redención. Como nuestro Creador demanda nuestro servicio pleno, como nuestro Redentor tiene una exigencia tanto de amor como de derecho sobre nosotros. Fíjate, Obed, Dios no estaba obligado a salvar a la raza humana. Nos creó con la oportunidad de elegir si deseamos existir por siempre o no. Adán y Eva hicieron su elección que los llevó a la inexistencia. Dios podía haber destruido inmediatamente a la pareja y formado otra pareja. Podría haber destruido este mundo y olvidado esta creación. Podría haber abandonado a los hombres a los resultados del pecado hasta que quedaran en la ruina y murieran. O podría morir en su lugar para salvarlos. Hermanos, nuestro Creador escogió ser nuestro Redentor, comprarnos por un precio incalculable. Escogió la opción más difícil. Y la única razón es que Dios es amor. Merece nuestra adoración y lealtad doblemente por ser nuestro Creador y por ser nuestro Redentor. Gracias, Samuel. La verdad es que si meditásemos más en esto, amaríamos mucho más y estaríamos más dispuestos a obedecer a nuestro Dios. Cuenta Andy Cook que cuando él tenía 25 años, su esposa sufrió una embolia cerebral casi fatal y fue llevada de emergencia al hospital. De pronto, sus decisiones ya no eran triviales, sino de vida o muerte. Preferirían cirugía, otro tratamiento médico o solo oraciones. Para empeorar las cosas, 2 médicos insistían en 2 cursos de acción totalmente opuestos. Uno proponía cirugía inmediata, el otro decía que cirugía era la peor opción. Ambos decían que su esposa moría si no se hacía así como él decía. Afortunadamente, un tercer médico propuso un curso de acción que satisfizo a los 2 primeros doctores. Y en pocos meses, esa opción resultó ser la correcta. Dice Andy, el miércoles mi decisión más difícil era qué comer para el almuerzo. Y el jueves mis decisiones eran de vida o muerte para salvar a mi esposa. Por supuesto que la crisis agudizó mi búsqueda de sabiduría. Pero Salomón aconseja que no esperemos las crisis para buscar la sabiduría. Samuel, esta sección se titula La apelación de la sabiduría. ¿Y con qué podemos comparar la búsqueda de la sabiduría? ¿Cuán rápido podríamos obtenerla? Pues ciertamente no es instantánea, como pensó el niñito que regresó de la escuela su primer día de clase. Dejó caer su mochila en el sofá y se dispuso a disfrutar su rutina de verano.
Su mamá le preguntó, ¿tienes tarea para mañana? La miró con incredulidad e inocentemente contestó, ¿tengo que regresar mañana? Sonreímos porque el niño no entendía que la educación es un proceso largo, pero a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando sufrimos una crisis o un problema grave, vamos a Dios, pedimos su ayuda y creemos que obtenemos sabiduría para el resto de nuestra vida. La búsqueda de la sabiduría es como el proceso educativo, ¿ver? Nos llevará toda la vida a adquirirla. La Biblia es la palabra de Dios escrita. La iglesia es el pueblo de Dios en acción. La vida cristiana es la aplicación práctica de la voluntad de Dios. Si invertimos tiempo en leer la Biblia, asistir a la iglesia y aplicar los principios bíblicos a nuestras experiencias y elecciones diarias, podremos comenzar a adquirir la divina sabiduría o la sabiduría divina. Job 12:13 nos dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Salmo 147:5 dice que su entendimiento, refiriéndose a Dios, es infinito. Su sabiduría es superior a la sabiduría humana. Escribió Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es el único realmente sabio, dice 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Dios es la fuente de sabiduría, lo dijo Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Satanás le ofreció a Eva una falsa sabiduría. Dijo en Génesis 3:5, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Pero sabiduría no es conocer el bien y el mal, es conocer el bien del mal. Es correcto, Samuel. Ahora, ¿qué mensaje de vida o muerte nos da Proverbios 8:34 al 36? ¿Cómo mostramos tener la sabiduría divina, Samuel? Dice Proverbios 8:34 al 36, bienaventurado el hombre que me escucha, porque el que me hallare hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Bienaventurado quiere decir feliz, de manera que feliz es el que escucha el consejo sabio, porque vivirá. Pero el que aborrece los consejos no vivirá mucho tiempo. Pidamos sabiduría a Dios. Mostramos sabiduría cuando escuchamos los consejos que nos envía Dios por medio de su palabra, de nuestros padres y de otras personas piadosas. Gracias, Samuel. Dice Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No es suficiente el conocimiento de Dios, la sabiduría de lo alto transformará nuestras acciones. De nada sirve leer la Biblia si no la aplicas a tu vida. El 3 de agosto de 1996, Melvin Hitchens, de 66 años, se sentó en su pórtico a leer su Biblia. Cuando hubo terminado, entró en su casa, tomó su pistola calibre 45 y disparó a sus vecinos. Mató a Donna Jett mientras barría la banqueta y a Derry lo dejó malherido mientras cortaba el pasto. Familiares y vecinos testificaron de la competencia mutua por cuidar mejor su patio y las alcantarillas, pero nadie podía explicar cómo es que un hombre que acababa de leer su Biblia pudiera cometer después un acto tan violento. ¿Te das cuenta, Samuel? Para que haya una transformación no es suficiente adquirir conocimiento. Necesitamos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Esta última sección se titula Uno u otro. ¿A qué se refiere esto, Samuel? Dice Job 28:28, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. La prueba de la verdadera sabiduría es esta. ¿El conocer a Dios te lleva a un comportamiento diferente? ¿Cambian tus acciones y tus actitudes cuando lees la Biblia? En este capítulo, Proverbios 9, se nota la diferencia entre la sabiduría y la insensatez, y nos pide Salomón que elijamos la sabiduría. Dice Proverbios 9 del 1 al 6, en la versión Dios habla hoy. La sabiduría construyó su casa, la adornó con 7 columnas, mató animales para el banquete, preparó un vino especial, puso la mesa y envió a sus criadas a gritar desde lo alto de la ciudad, vengan acá jóvenes inexpertos. Mandó decir a los imprudentes, vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen de ser imprudentes y vivirán. Condúzcanse como gente inteligente. Contrasta con Proverbios 9:13 al 18.
La necedad es como una mujer chismosa, tonta e ignorante. Se sienta en una silla a las puertas de su casa, en la parte más alta de la ciudad, y llama a los caminantes que van por el buen camino: vengan acá, jóvenes inexpertos. Manda a decir a los imprudentes: el agua robada es más sabrosa, el pan comido a escondidas sabe mejor. Pero ellos no saben que sus invitados son ahora sombras en el reino de la muerte. La sabiduría aprovecha el tiempo, prepara un banquete. La insensatez no hace nada, está ociosa. Ambas invitan al mismo grupo, a los inexpertos e imprudentes. La sabiduría invita a comer y a beber lo que ella ha preparado. La insensatez no preparó nada, solo se jacta de lo robado. La sabiduría nos pide que abandonemos la insensatez. La insensatez no nos pide que abandonemos nada, pero los que siguen la insensatez encontrarán la muerte. Samuel, ¿qué hace que el sabio sea más sabio que el impío? Mira, dice Proverbios 9, 8 y 9, corrige al sabio y te amará, da al sabio y será más sabio. La persona sabia es humilde y está dispuesta siempre a ser enseñada. Desea seguir aprendiendo y escucha consejo. Por eso la sabiduría siempre irá en aumento, pero los impíos no se dejan corregir ni enseñar. ¿Quieres hacer un resumen de esta lección, por favor, Samuel? Por supuesto, resumámosla en 5 puntos. Primero, aunque se puede tener inteligencia sin sabiduría, la sabiduría incluye inteligencia. La sabiduría incluye discernimiento entre la verdad y la falsedad. Por lo tanto, es importante adquirir sabiduría. Segundo, si Dios usó la sabiduría para crear, la sabiduría es más antigua que el mismo universo, y nosotros tendríamos que usar la sabiduría en todo lo que hacemos en la vida. Tercero, Dios pudo haber terminado la semana el 6º día, pues ya había terminado su creación, pero Él deseaba dar al hombre algo especial que fuera un recordatorio constante de su Creador, y nos dio el sábado. Cuarto, bienaventurado o feliz es el que escucha el consejo sabio, porque vivirá, pero el que aborrece los consejos no vivirá mucho tiempo. Mostramos sabiduría cuando escuchamos los consejos que Dios nos envía. Quinto, la persona sabia es humilde y está dispuesta siempre a ser enseñada. Desea seguir aprendiendo y escucha consejo. Por eso la sabiduría siempre irá en aumento, pero los impíos no se dejan corregir ni enseñar. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima lección. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.